pero son algunos puntos interesantes que históricamente el pueblo de Israel y el pueblo de Persia no han sido enemigos en el pasado. Pero si echan un vistazo a las noticias, es obvio que el panorama entre los gobiernos de Irán y de Israel actualmente es muy sombrío. No nos vamos a meter a opinar acerca de esta situación actual, porque nos es prohibido hablar de la política. Es una enemistad tremenda que actualmente existe entre estos dos gobiernos, no pueblos, no necesariamente pueblos, porque no son todas las personas que están en enemistad, sino que es la política, no es el gobierno, los gobiernos que están chocando entre sí, incluso con la intención de exterminarse. Hasta ese nivel llega la enemistad en el corazón de algunas personas, ¿no? Pero si el vistazo no lo echamos a los noticieros de hoy, sino lo echamos a los pueblos de Israel y de Irán, o al menos a la mayoría del pueblo, ¿no? De Irán y de Israel, o el vistazo lo echamos a la historia de estas dos naciones, grandes naciones, encontramos, lejos de encontrar odio, encontramos cooperación, encontramos conexión, encontramos aceptación, respeto, tolerancia, similitudes y cosas en común. Es lo que encontramos si echamos un vistazo al pasado de estos dos pueblos. Si echas una mirada a la historia, a la antigüedad o a la Biblia, ¿no? Antiguo Testamento especialmente, como referencia, encontramos amistad, apoyo, admiración, respeto, cooperación, mucha cooperación. Esta noche vamos a dejar los conflictos a un lado y vamos a ver algunos, no todos, ¿no? Algunos datos históricos que lejos de engendrar odio, acercan a los dos pueblos al nivel de hermandad. Veamos una muestra. Vamos a ver una muestra. Bueno, este es un dibujo simbolizando la amistad entre las dos naciones, ¿no? En la Biblia, en el libro de Isaías 45:1 dice: así dice el Señor a Ciro. ¿Quién es Ciro? Ciro fue, en el idioma persa, Kurosh. Yo me llamo Kurosh y mi nombre es en honor a Ciro, ¿no? Así dice el Señor a Ciro, rey de Persia, el primer rey de Persia. Su ungido, a quien he tomado. Bueno, no sé si Kevin nos puede hacer el favor de leer porque yo tengo problema de vista. Con mucho gusto. Así dice el Señor a Ciro, su ungido a quien he tomado por la diestra, para someter ante las naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Isaías 45:1. Gracias, vamos a ver. Entonces, es lo que dice Isaías 45:1 acerca de Ciro,
el rey persa. Imagínense, Isaías en un contexto judío, en la fe judía, desarrolla su libro, ¿no? Sus escritos, sus observaciones, sus visiones. Y está hablando de un rey persa. Es interesante que a ese rey persa lo está llamando ungido. Es una historia poco conocida en el medio, ¿no? Isaías está llamando ungido al rey persa. Ungido es como decir Mesías, ¿no? Un Mesías que viene de Persia o de Irán, como un salvador. En realidad, Mesías era un título que daban en ese tiempo los judíos a los reyes y profetas, pero hebreos, no a alguien de Grecia o de Persia, ¿no? El título lo daban a profetas y a reyes hebreos, o sea, de ellos mismos. Y en el caso de Ciro hay una cosa especial, porque Ciro tuvo una misión, ya vamos a hablar un poquito de esa misión, ¿no? Su misión fue de liberar, no sé si todos sabían eso, ¿no? Ciro el Grande, en el año 539 antes de Cristo, es decir, casi hace 2600 años, fue a la guerra con Babilonia. En Babilonia creo que estaba Nabucodonosor. Entonces Ciro gana la guerra a Babilonia y en ese momento Babilonia tenía muchos prisioneros y esclavos porque había conquistado varios territorios y había llevado a su gente de esclavos y prisioneros. Entonces, Ciro el Grande lucha contra Babilonia, gana la guerra y libera a los judíos que estaban ahí presos y permite que regresen a Israel. Y no solo que regresen a Israel, sino que reorganicen su país, su nación, su pueblo, y que reconstruyan los templos con el tiempo. Durante esa dinastía persa, ¿no? Varios reyes persas dieron órdenes de reconstruir Jerusalén, por ejemplo. Y eso está en Biblia, en la Biblia. Ahora, no vamos a profundizar aquí, pero si ustedes leen, por ejemplo, Esdras, el libro de Esdras, ahí salen varias órdenes para reconstruir Israel, ¿no? Entonces, la Biblia enaltece la figura de ese gran rey persa. Imagínense la relación entre el pueblo judío y los persas hace 2600 años. La Biblia lo enaltece a Ciro y además, después de ese incidente de conquistar Babilonia y liberar a los prisioneros y a los esclavos, Ciro escribe, manda a escribir en arcilla una cosa que es el primer cilindro de los derechos humanos, la primera declaración de los derechos humanos en la historia. Es decir, la primera vez que alguien, un rey, un poderoso, habló sobre los derechos humanos fue Ciro el Grande, persa, rey persa, hace 2000, casi 2600 años. Y lo hizo tras conquistar Babilonia. Cuando conquistó Babilonia, Ciro el Grande liberó a los esclavos, declaró la libertad religiosa y estableció la igualdad racial y étnica.
Entonces, sus disposiciones de igualdad y de libertad fueron grabadas en el idioma acadio, que es con letras cuneiformes, como están viendo en la imagen, sobre arcilla. Lo mandó grabar y actualmente es lo que más se acerca, lo que más se asemeja a las declaraciones de los derechos humanos actuales, base, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y varios de los constitucionalistas de los Estados Unidos conocían y admiraban el trabajo de Ciro al respecto. O sea, imagínense, hace 26 siglos Ciro el Grande habló de los derechos humanos. Luego liberó a los judíos de la esclavitud y facilitó su regreso a su tierra. Liberó a los judíos de la esclavitud, facilitó su regreso a sus tierras y durante esa dinastía de los reyes persas, varias veces dieron órdenes de reconstruir Jerusalén y reorganizar la nación, el pueblo judío. Entonces, Ciro el Grande fue admirado por los judíos, por todo el servicio que hizo a su pueblo, pero también fue admirado por los constitucionalistas norteamericanos cuando hicieron hace un par de siglos la Constitución de los Estados Unidos. Ahora resulta que Irán está enfrentado a las dos naciones, a los judíos y a los norteamericanos. Entonces, en este momento prevalece el odio, la enemistad. Pero el pueblo judío entiende, y también el pueblo persa entiende, que es a nivel de política, a nivel de gobiernos, y no nos vamos a meter a opinar acerca de eso. Pero entre los pueblos, o sea, los persas y los judíos, ni ancestralmente, ni en este momento, hay odio, hay enemistad. Hay más que enemistad, hay cooperación, admiración. Incluso hay afinidad entre persas y judíos. ¿Qué afinidad? Yo logré investigar y sacar algunos puntos que los pongo aquí en la pantalla para ir desarrollando uno tras otro. La historia entre las... Perdón. Gracias, bienvenido. Bienvenido. La historia entre persas y judíos es principalmente de cooperación. O sea, si nos vamos a hace un par de milenios, ¿no? En la antigüedad, en los tiempos bíblicos. La historia de cooperación es de convivencia, momentos de mucha afinidad. Vamos a ver algunos de esas coincidencias, de esas afinidades. Perdón.
Vamos a ver. Perdón, estoy dando ingreso a los amigos. Número 1. ¿Cuál es el momento clave en el que comienza esa historia? Al menos de acuerdo a lo que pude averiguar yo. El momento clave, el inicio de toda esa historia, parece ser cuando Ciro el Grande, ya lo comentamos, conquista Babilonia en el 539 antes de Cristo. Antes de Cristo. Quiere decir hace 2560 y tantos años, ¿no? Casi 2600 años. Tras conquistar Babilonia, derrotar al Nabucodonosor, libera a los judíos del exilio, porque ellos no vivían allá, no era su tierra. Babilonia es más o menos donde hoy es Irak, por ahí. Y los judíos venían de Jerusalén. Entonces los habían llevado de prisioneros, de esclavos, hasta Babilonia. Entonces vino Ciro el Grande, que en persa se dice Kurosh el Grande, llegó, ganó la guerra y liberó a los judíos de esa prisión, de esa esclavitud. Y autorizó la reconstrucción del templo. Si desean más detalles, pueden ver el libro de Esdras. Ahora, la relación inicial fue basada en respeto, tolerancia, apoyo político y reconocimiento mutuo. Ese fue el punto 1. El punto número 2, que bajo el imperio persa, los siguientes reyes persas, Ciro el Grande fue el primer rey de esa dinastía. Los siguientes reyes siguieron esa racha de cooperación. Entonces, se puede decir que el imperio persa colaboró, cooperó con el pueblo judío. Otros reyes continuaron esa línea. Por ejemplo, Darío I apoya la reconstrucción del templo. Ahí está en Esdras 6. Artajerjes I permite al profeta Esdras y a Nehemías reorganizar Jerusalén, reorganizar políticamente, o sea, no solo el templo, sino que Jerusalén en general. El imperio persa tenía una política de tolerancia religiosa. Vaya a ver ahorita si tienen eso. No lo tiene. Pero históricamente el imperio persa gozaba de tolerancia religiosa. Algo bastante avanzado para esa época. 3. La historia de Esther. Ustedes saben, Esther, una mujer judía, fue en el reinado de Asuero, uno de los monarcas de allá de Persia. La mujer judía llamada Esther fue su reina. Fue reina de Persia, llegó a ser reina de Persia. En este momento, ¿cómo podemos asimilar que una mujer judía llega a ser reina de Irán? Imposible, pero en ese momento Esther, mujer judía, llegó a ser reina de Persia y en una ocasión salvó al pueblo judío de ser exterminado. Era muy bonita. Oh, qué bueno, eso sí no lo sabía yo. Seguramente, si el rey Asuero la tomó como reina, debió haber sido muy bonita. Sí, seguramente.
Lo que pasa es que sucede que en Persia en ese momento había un como comandante llamado Amán que tenía planes nefastos contra los judíos, los quería exterminar. Entonces, gracias a la influencia de la reina persa que era judía, se logró solventar eso. Ella logró tener con su influencia sobre el rey, pudo salvar al pueblo judío de ese exterminio. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. 4. Convivencia prolongada. Los judíos, tal vez algunos cientos de miles, tal vez no millones, pero algunos cientos de miles de judíos vivieron en Persia. Lograron quedarse a vivir en Persia. Y en Persia establecieron su hogar, sus sinagogas, sus escuelas. Yo recuerdo, ¿no? En Shiraz, por ejemplo, donde yo vivía, había un colegio que era exclusivamente para los judíos. Había sinagogas. Ellos tenían todos sus servicios de matrimonio, de todo lo demás, porque tenían sus rabinos, totalmente en paz. Ahí vivían. Es decir, eso viene desde hace mucho, un par de milenios, no es reciente. Pero hasta el día de hoy hay judíos allá en Irán. Salvo en estos últimos años que no hay tolerancia, todo el tiempo ellos vivieron en paz, porque nada les costaba agarrar las maletas y salir de ahí. Si estaban viviendo ahí, es porque estaban contentos, estaban bien. ¿Correcto? 5. Similitud religiosa. Es interesante. Yo estaba viendo unos videos que decían algo así, que algunas cosas que aparecen en la Biblia se refería al Antiguo Testamento, ¿no? La parte del judaísmo. Ciertas cosas que aparecen de la Biblia son copia de cosas que decían los persas. Pero el que hizo ese video, lo que no sabía era que el que mandó a los profetas persas es el mismo Dios que mandó a Moisés. Es muy lógico que las cosas se parezcan, ¿no? Pero eso no lo decía él. Lo que quiero decir es que hay similitudes. Por ejemplo, el juicio final, cómo lo conciben se parece. La existencia de ángeles o el concepto del bien y el mal. Eso existe en ambas, en la religión zoroastriana, que es de los antiguos persas, fundado por Zoroastro, y entre los judíos, el judaísmo. Porque el origen de todas esas enseñanzas es el mismo Dios. Y es muy lógico que diga cosas parecidas, aunque han sido pueblos que tal vez no se pusieron de acuerdo, ¿no? En esas enseñanzas. Y hay una cosa interesante. El Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca del Mesías, ¿correcto? No, ahorita no vamos a mencionar ninguno uno, tal vez solo uno. Pero lo interesante es que los zoroastrianos esperaban a un Mesías, solo que no lo llaman Mesías, lo llaman de otra manera. Ya lo van a ver en la siguiente hoja. Los zoroastrianos tenían un prometido que ya van a ver.
que es exactamente el mismo prometido de los judíos. ¿Quieren ver? Vamos a pedir a Guillermo que lea estos dos versículos. Uno es de Zoroastro y el otro es del judaísmo, ¿no? De Miqueas. Por favor. Volveré y cuando yo venga, tú verás una estrella en el este. Síguela y me descubrirás acostado entre pajas, senda avesta, Zoroastro. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Miqueas. O sea, no están diciendo lo mismo, pero yo creo que todos coincidimos en que el Mesías uno de los Mesías del judaísmo era Jesús, que nació en Belén, ¿no? Y que los judíos lo esperaban, de acuerdo a esta profecía. Lo interesante es que Zoroastro también está hablando del mismo personaje. Está hablando de Jesús, ¿o no? Se nota. Y ya hemos dicho en otras reuniones que no se sabe si eran tres, pero probablemente tres personas al leer esta profecía se levantaron, subieron a sus camellos y fueron a conocer a Jesús entre pajas. ¿Quiénes eran? Los Reyes Magos. Inspirados en esta profecía, vieron una estrella salir en el este, lo siguieron y fueron a conocer a Jesús. Entre paja. Esa es una enorme conexión. Una gran conexión entre los dos pueblos. Ven que tanto la fe judía como el zoroastrismo están vaticinando la venida del mismo Mesías, del mismo ser. Están pidiendo la palabra. Adelante. Perdón, Marvin. No, está bien. Iba a decir que los Reyes Magos eran sacerdotes zoroastrianos. Exacto, sí. Y estudiando sus libros, entonces ellos siguieron lo que dice la cita, pues, que sí, buscan a la estrella al este y van a encontrar el Mesías. Maravilloso, gracias Marvin. Sí, y ya hemos tenido una reunión hablando sobre este tema. Incluso el video de esa reunión está grabado en YouTube. Entonces, sí, eran sacerdotes zoroastrianos que desde Persia se levantaron y fueron hasta conocer a Jesús, de acuerdo al vaticinio de Zoroastro, lo fueron a encontrar entre pajas. Muy interesante. Ok, entonces esta es una coincidencia tremenda, ¿no? Tremendamente interesante. Punto número 6. La cooperación más que conflicto. O sea, entre persas y judíos hay más cooperación y menos conflicto. Históricamente Persia fue instrumento de restauración para el pueblo judío. Es increíble. Por eso a Ciro lo llaman ungido. Porque Ciro y toda su dinastía fueron muy benevolentes con el pueblo judío. Los salvaron del exilio, de la prisión. Los permitieron regresar a sus pueblos, a su tierra. Y les permitieron reorganizar Jerusalén,
políticamente reorganizarse y reconstruir el templo y tener respeto. Ese es el pasado de Irán, que desgraciadamente no parece ser tu actualidad. Pero hay una cosa, el pueblo de Persia sabe esto y el pueblo judío también lo sabe. Ustedes vieron que al principio yo les lo voy a volver a poner. Esto que están viendo muestra que las dos naciones, los dos pueblos, no se odian, se quieren. Y si ustedes ven en la noticia, a veces salen a la calle persas y judíos juntos a protestar en contra de las guerras y justamente se visten la bandera, así como en el dibujo estoy mostrando. Entonces, punto número 6 era cooperación más que conflicto, es lo que ha habido históricamente entre estos dos pueblos. Que no se han odiado, se han querido, se han respetado y se han echado la mano, se han ayudado políticamente, religiosamente, socialmente. Existió respeto institucional hacia la identidad judía desde Persia. O sea, Persia como gobierno, como país, reconoció y respetó la identidad judía, sus creencias, no las quiso cambiar, no las quiso pisotear. ¿Y cuándo? En un mundo en que el antisemitismo era la regla. En un mundo en el que el antisemitismo era la regla. ¿Cuál es la conclusión? Que la relación entre persas y judíos puede resumirse en algunas palabras. Liberación de Babilonia por Ciro. Cooperación administrativa y religiosa. Siglos de convivencia pacífica. Intercambio cultural y espiritual. Hasta hubo una reina de Persia que era judía. Y como dice Marvin, era bonita. ¿No? No es una historia perfecta, pero es una historia ejemplar, notable, ejemplificante, de conexión, de tolerancia, de colaboración, de cooperación. Más aún, y eso es mucho más valioso considerando la época de antisemitismo que prevalecía en ese momento. O sea, todo el mundo iba en contra de los judíos. Todo el mundo los quería matar, los quería hacer desaparecer. Pero el pueblo persa no. Les ayudó, los liberó y los reconstruyó. Porque el pasado de Persia no es así como lo están viendo. El pasado de Persia y de sus reyes es realmente glorioso. Les voy a contar una anécdota que directamente no tiene que ver con la relación de Persia con los judíos. Tiene que ver más que todo con la
grandeza de antigua Persia y a dónde ha caído desde unos siglos para acá, ¿correcto? Dicen que había un médico llamado doctor Johann Louis, no sé si pronuncio bien, Schlemmer. Era de la India. En esos tiempos de hace un par de siglos, la India tenía bastante que ver con Inglaterra, ¿no? Y ese doctor Johann Louis Schlemmer había llegado a Irán, a Persia, a establecer una escuela de medicina, porque la medicina en Irán estaba en pañales. Entonces este señor había llegado para darle forma a una escuela de medicina. Pero de paso, como era un gran médico, era el doctor, el médico personal del rey de Persia, del Shah. El Shah era Nasser ad-Din Shah, el que mandó matar al Bab y el que encerró en el Siahchal a Baha'u'llah, ¿correcto? Y por cierto, si ustedes ven en el mapa, el palacio del rey y el Siahchal estaban en la misma cuadra, allá en Teherán. El palacio del rey estaba en una esquina de la cuadra y el Siahchal estaba en la otra esquina de la cuadra. De tal manera que cuando los babíes que acompañaban a Baha'u'llah en la prisión recitaban sus oraciones, el Shah se inquietaba porque escuchaba las oraciones. Se oía y retumbaba. Entonces una noche el señor rey, el Shah, su majestad, estaba indispuesto, estaba enfermo, y el doctor Johann Schlemmer estaba ahí pues viéndolo, cuidándolo. Y justo en ese momento, Baha'u'llah y compañía comienzan a hacer sus oraciones. Hacían unas oraciones que una fila decía una cosa, la otra fila decía otra cosa, pero al unísono repetían esa oración varias veces. Entonces el rey se asustó y llamó al mayordomo para averiguar qué era. Ya le dijeron que son los babíes que están en el Siahchal. Y el doctor Schlemmer pues tuvo la curiosidad, ¿no? Dijo, ¿y quiénes son ellos? Son los prisioneros. Pero el doctor dice, ¿pero cómo pueden ser prisioneros si ellos están orando? Si están orando, quiere decir que creen en Dios. Si creen en Dios, quiere decir que son personas de bien. ¿Cómo es que están encerrados? Entonces el Shah le dijo, ok, lo que pasa es que ellos son seguidores del Bab. El Bab reclamó ser el nuevo mensajero de Dios. Y nosotros lo mandamos arrestar y lo mandamos ejecutar, pero con el consentimiento del clero. Y ahora resulta que sus seguidores son grandes enemigos míos, son mis enemigos implacables. Y nosotros los hemos encerrado ahí en el Siahchal. Pero entonces el Shah le pregunta al doctor Schlemmer, ¿quieres irlos a ver? ¿Quieres conocerlos? Entonces el doctor le dijo que sí. Entonces vino el Shah y con un agente mandó al doctor para que lo lleven al Siahchal para conocer y ver en qué condición están los prisioneros de Siahchal. Entonces el doctor relata, él mismo relató, ¿no? Que bajó
a un lugar oscuro, nauseabundo, y vio que los prisioneros estaban en 2 filas, a la izquierda y a la derecha, y estaban amarrados entre sí mediante una cadena, una larga cadena que amarraba los pies de todos los prisioneros, ¿no? Una sola cadena. Y preguntó, ¿cuál de los prisioneros es Baha'u'lláh? Ya alguien vino y le señaló, ahí está Baha'u'lláh. Dice él que Baha'u'lláh estaba sentado de las 2 filas. Cuando él entró, estaba en la fila de la derecha. Que Baha'u'lláh, dice él, además de la cadena que todos los prisioneros llevaban en sus pies, que los amarraba entre sí, Baha'u'lláh, además de eso, tenía una cadena que nosotros sabemos que era una cadena de más de 100 libras, ¿no? Pero él no lo menciona. Dice que Baha'u'lláh, además de la cadena que unía los pies de todos los prisioneros, también tenía una pesada cadena sobre sus cuellos. Dice que para soportar el peso de la cadena en sus benditos cuellos, Baha'u'lláh tenía las 2 manos apoyadas sobre el suelo para ayudar a su espalda, a su cuello, a soportar el peso de las cadenas, de la pesada cadena de más de 100 libras. Pero que sus benditas manos estaban hasta la muñeca metidos en fango, porque el suelo, el piso del Siachal estaba lleno de fango. Entonces el doctor le pregunta a Baha'u'lláh, ¿qué delito ha cometido usted para merecer este destino? Baha'u'lláh levantó la cabeza, respiró profundamente y le dijo más o menos algo así, si nos hace el favor, Guillermo. Nuestro delito es creer en el único Dios verdadero y en su enviado, amar y servir a la raza humana. Tal es la situación de los creyentes en Dios en un país, la fama de cuya civilización un día aturdió al mundo entero. Le dice, figúrate, nuestro delito es creer en Dios y en el Bab, ¿no? En su enviado, en su legítimo enviado. Nuestro delito es tener la doctrina de amar y servir a la raza humana. Eso es nuestro delito. Y le dice, imagínate a lo que ha llegado este país. Un día la fama de los reyes persas aturdió al mundo. La civilización persa un día aturdió el mundo. Ahora tú mismo figúrate, fíjate, mira a dónde han llegado. Es lo que le dijo Baha'u'lláh al doctor Schlemmer, o no sé cómo se pronuncia. Él está claramente haciendo referencia a la antigüedad de Persia, ¿no? Lo glorioso que fue el imperio. O sea, el imperio persa no solo tenía fama de conquistar, tuvo imperios bastante justos, humanitarios. Ahora, ¿por qué el pueblo musulmán
Pues en antigua Persia no eran musulmanes, eran zoroastrianos. Pero cuando los árabes conquistaron Persia, pues los convirtieron al Islam, ¿no? Ahora, el pueblo actual de Persia, que son musulmanes, ¿por qué se comportan de esa manera? Al menos sus cabecillas, ¿no? ¿Por qué se comportan de esa manera? Pues pregunten a Mahoma. Hay una tradición. Tradición son aquellas frases, aquellos cuentos, aquellas historias que no están en el libro sagrado, no están en el Corán, sino que Mahoma y los demás imanes lo dijeron verbalmente y después alguien lo fueron contando de boca a boca y alguien vino y los escribió en un libro. Muchas veces son cosas en las que pues muchos creen y a veces son también de dudosa procedencia. Y a esa tradición, o en árabe le dicen hadith, que atribuido a Mahoma, Mahoma dice, a mi pueblo, o sea, él vaticina, a mi pueblo, quiere decir a los musulmanes, ¿no? A los que creen en mí, le llegará un día en que el Corán no quede más que la escritura. Repito, a mi pueblo le llegará un día en el que del Corán no quede más que el texto, el simple texto, sin vida. Y del Islam no quedará más que el nombre. Se llamarán musulmanes, pero son los más alejados del Islam. ¿De quién está hablando? Del ridículo que ahorita están haciendo muchos musulmanes en el mundo, ¿no? Dice, Mahoma dijo, sus mezquitas están bien construidas, pero carecen de guía. No tienen alma, no tienen espíritu, no tienen guía. Voy a repetir de nuevo. Dice, a mi pueblo le llegará un día en que del Corán no quede más que la escritura, más que el texto sin vida. Y del Islam no quede más que el nombre. Se llamarán musulmanes, pero son los más alejados del Islam. Sus mezquitas estarán bien construidos, pero carecerán de guía, de vida, de espíritu. Bueno, hasta ahí el estudio que les había preparado yo. Ahora vamos a abrir los micrófonos para que los amigos den sus impresiones, sus opiniones. Por favor, Marvin. Bueno, conocemos de las cruzadas, cuando el Papa de Europa quiso, el Papa del mundo católico, invadió supongo, no sé muy bien, pero a convertir a los maometanos. Yo no sé cuándo
el conflicto espiritual o el odio entre que los musulmanes tienen al pueblo de Israel, ¿cómo comenzó? ¿Cuándo? ¿En qué década? ¿O en qué siglo? Y es de que quieren, de los palestinos quieren tener la tierra, o eso no, lastimosamente no he leído suficiente para evaluar y para darme cuenta cuándo comenzó este descontento entre no los persas, el mundo islámico contra el mundo israelí. Yo el año exacto no recuerdo, pero es el primer siglo, o sea, desde el principio, porque el Islam... ¿Cuál primer siglo? ¿Del año 1? O sea, el primer siglo de los musulmanes. Ya. O sea, el siglo 7 del cristianismo. O sea, los años 600 y algo. Porque cuando falleció Mahoma, unos 10, 20 años más tarde, ya comienzan a conquistar el mundo. Entonces fue muy temprano en la historia del Islam que ellos fueron a conquistar Jerusalén. Por eso la Biblia también dice que los gentiles, que son los musulmanes, pisotearán las tierras durante 1260 años, ¿no? O sea que prácticamente casi toda la historia del Islam, los musulmanes ahí estaban. Yo tampoco soy historiador, ¿no? Solo un dato pequeño que había leído. Pero eso nos lleva entonces al nacimiento de Baha'u'lláh, perdón, el nacimiento de la era Bahá'í. Sí, porque exacto. Durante todo ese periodo del Islam, los musulmanes estaban ahí, porque ya habían conquistado esas tierras, ¿no? Porque en realidad los musulmanes, muy rápido, los musulmanes, por ejemplo, la dinastía de los Omeya, que es la dinastía más nefasta, porque eran los musulmanes, pero sunitas, no los chiitas. Fue la dinastía más poderosa. Ellos estuvieron en poder desde el año no me acuerdo, 600 y algo, 661. 661, o sea, unos 30 años después del fallecimiento de Mahoma, ¿no? Desde 661 hasta 750. Ellos desde Damasco gobernaron prácticamente media tierra, ¿no? Medio mundo. Todo el mundo musulmán lo gobernaron ellos. Entonces en ese momento tenían gran poderío. Quiere decir que el Islam llegó muy rápido, ¿no? a Israel. ¿Alguien más desea emitir su opinión? Bueno, espero que el tema les haya gustado, haya sido interesante. Lo que a mí me entristece es que haya conflicto entre dos países cuando los dos pueblos en realidad no tienen nada en contra del otro, ¿no? O sea, sí habrá gente de aquí que odia al otro y viceversa, pero son minoría. Si tú te vas a la gran mayoría de persas, ninguno tiene odio en su corazón hacia Israel ni hacia los judíos. Y eso
lo que yo siento desde el alma, ¿no? Que el futuro es muy glorioso para estos dos pueblos, muy glorioso. Solo esperemos que el conflicto no dure demasiado, como para que dañe a más gente. Esperemos, ¿no? Sin pronunciarnos a favor ni en contra de nadie, sino que simplemente esperemos que se resuelva el conflicto cuanto antes y la paz mundial llegue. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Kurosh. Muy amable. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias, Buenas Kurosh. noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.